política, que es muy interesante en la perspectiva de la praxeología, pero también de otras propuestas, ¿no? La IAP, por ejemplo, que se menciona dentro de los antecedentes de la praxeología, también se proponía un poco eso. Pero si vamos aún más a formas o discursos muy elaborados, como la investigación de segundo orden, la cibernética, etcétera, lo que se plantea es invirtamos esa idea vertical que había, de que estaba todo tan clarito, ¿no? De que aquí habían unos discursos más o menos corroborables, unos discursos que eran los verdaderos, ¿no? Y tendríamos que ir allá a la base, a que la base nos comprendiera esa carreta tan buena que teníamos, ¿cierto? Porque estaba comprobada por el método científico, se decía. No, ahora todas estas perspectivas dan la vuelta al asunto y dicen, no, es que la relatividad de la verdad es enorme, de tal manera que lo que estamos constituyendo son momentos de verdad, son manifestaciones de un conocimiento, en este caso planteado así complejamente colectivo, que son discursos que subvierten, digamos, ese orden dado de que la investigación solo hacía emerger verdades que ya estaban dadas, solo había que descubrirlas por el método científico, ¿sí? Entonces nos hemos metido en una cosa más complicada, pero más apasionante, ¿cierto? Para el conocimiento mismo. Más desafiante. Y más desafiante, claro, es un reto muy grande. La discusión que ha sido puesta acá es muy interesante. Tiene dos componentes, digamos. Uno, que ya había aclarado, es la perspectiva praxeológica implica que vamos con la intención investigativa de que se creen situaciones, y de contribuir a ello, situaciones de simetría en el diálogo de saberes, como lo llaman estas escuelas de reflexión, ¿no? Y en ese sentido estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, no se puede ir pensando mi saber es más saber que el de los otros. Pero el segundo componente es, y por eso me refiero al tema del lenguaje, en la academia elaboramos unos lenguajes, ¿sí? Y nos es muy difícil despojarnos de ellos, además que sería un hecho bastante esquizofrénico, ¿cierto? O sea, yo aquí soy académico y voy allá, y allá dejo en la casa el lenguaje académico, ¿no? Entonces hay que reconocer como un hecho, y es que así como, digamos, si vamos a ir a los sectores populares, allá vamos a encontrar el lenguaje del albañil, o el lenguaje del plomero, o el lenguaje de la señora que trabaja con los niños, o el lenguaje del joven, o el lenguaje de la niña. También nosotros vamos con un lenguaje. Lo que pasa es que si no vamos con la apertura de que ese es apenas un lenguaje, ¿sí? Es otro lenguaje, que se va a encontrar con otros lenguajes, vamos a ir con un criterio avasallante, de avasallamiento sobre los otros, a que la gente hable como nosotros, por ejemplo, para que se considere que entonces han avanzado hacia el lenguaje académico. Por eso lo que yo propongo aquí, quizá, y viéndolo bien, de pronto no queda suficientemente claro, ¿no? Lo que planteo yo acá, lo que quiero decir es, vamos a ir a un encuentro discursivo, ¿sí? Donde se cruzan discursos muy diferentes. Y la investigación, desde el punto de vista de ir a construir procesos investigativos con la gente, implica que construyamos de todos esos nuevos productos discursivos, ¿no? Si no es así, si la gente sale tratando de decir nuestro discurso, o nosotros tratando de negar el nuestro y de decir el de la gente, que a veces se convierte, digamos, en un discurso populista de mucho investigador, ¿sí? Entonces que se aterra cuando un investigador habla de el tejido social. Es una cosa tan rara, el tejido social, porque no se habla en los términos de la gente, ¿no? Entonces ahí es donde veo yo que hay una situación interesantísima y muy poderosa
porque políticamente lo es poderosa, de hasta dónde puede realmente el investigador no hacer un discurso un poco demagógico sobre su encuentro con los otros discursos, sino ir realmente a crear las condiciones de construir nuevos discursos, ¿no? Ese es un reto, digamos, para el investigador muy grande, pero creo que sí hay que precisar un poco mejor la cosa. Lo que sí tenemos que entender es que ahí hay un problema, ¿sí? Y que hay que hacer una opción de método, ¿sí? Hay que hacer una opción de método muy clara, porque de lo contrario podemos incurrir en varios procesos que quizás sean nefastos. Uno, el que ya mencionaba, una cierta demagogia, ¿cierto?, de adaptarnos a otro, no es adaptarnos a otro lenguaje, es poner en juego el conjunto de los lenguajes. Y en eso hay que hacer un esfuerzo discursivo de parte y parte, ¿sí?, de quienes estén trabajando en el proceso investigativo. Ese es un riesgo que se corre. O el otro es simplemente el de reproducir lo que es más fácil, que es imponer los saberes legitimados, ¿cierto?, que son discursos más estructurados, que se hacen desde una posición de poder, el poder del conocimiento en este caso, ¿sí?, donde uno llega y, bueno, es que si lo dice el doctor, póngale la firma, ¿cierto? No hay nada que hacer. Pero entonces, ¿alguien más quería decir algo ahorita? Porque podemos ver esto un poco, desarrollarlo un poco más en la discusión, por ejemplo, sobre los métodos cuantitativos y cualitativos, los lenguajes cuantitativos y cualitativos. Entonces, hay una discusión sobre esto. Una discusión que viene de todo el pensamiento racionalista, cartesiano, newtoniano, en la ciencia, que fue desarrollando unos lenguajes legitimadores del conocimiento, ¿sí?, por el cual se llegó a considerar que todo lo que se puede cuantificar, todo lo que se puede medir, es lo que es realmente observable y es lo que nos produce realmente conocimiento científico. Si yo puedo medir algo y establecer un método de medición, cuantificación, entonces ese me proporciona certezas, ¿no? Entonces, hoy en día se ha logrado deconstruir mucho esa lógica, que es una lógica del pensamiento positivista, que ahorita mencionamos también, ¿no?, que tiene como presupuesto el que hay una realidad total y que la labor del investigador es ir a descubrir la parte de la realidad que aún no ha sido descubierta, pero que la verdad está ahí, digamos, ¿no? Está como en una huaca, está enterrada. Entonces el investigador tiene que ir a sacar la verdad que está ahí, pero que eso ya está dado. ¿Y cómo la obtiene? Si va adecuadamente pertrechado de los métodos mesurables, todo se puede medir, todo se puede pesar, todo se puede traducir en modelos, se puede modelizar, ¿sí?, para poderlo replicar. Entonces el avance de la ciencia sí era considerado un progreso, como tú decías ahora de la palabra problemática, justamente problemática por eso, ¿no? Porque piensa que progresivamente, a través de estas tecnologías, podemos ir sacando realidades que no estaban visibles a nuestros ojos, pero que estaban ahí, ¿sí?, que estaban ahí. La otra perspectiva, en cambio, que es un poco más reciente, encuentra que efectivamente esas herramientas podían ser muy, muy importantes, podían contribuir mucho a conocimientos de aspectos de las situaciones sociales, de las situaciones del desarrollo científico, tecnológico, etcétera, pero que la realidad es más compleja que eso, ¿no? Y sobre todo la realidad social es sumamente compleja. ¿Cómo medir el entusiasmo o la depresión de un ser humano? ¿Sí? Por supuesto que hay científicos que lo han intentado, y han desarrollado ramas o disciplinas de la ciencia para intentar hacerlo. Toda la psicología conductista, aspectos del psicoanálisis incluso intentan eso.